este tip os voy a hablar de cómo elegir vuestro material. Cuando empecé a hacer wingfoil me encontré con que tenía que tomar un montón de decisiones. ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué alto del mástil? ¿Largo del fuselaje? ¿Superficie del ala? ¿Qué tamaño de wing? De hecho hice un cálculo de todas estas variables y me encontré con que había 500.000 opciones entre las que elegir. En este tip no me voy a centrar en qué marca y modelo elegir, pero sí en un poco las dimensiones. Vamos a empezar con el wing. Lo normal, en un sitio con viento más o menos de 12-16 nudos, es que naveguemos con un wing de 5 metros. Es como el tamaño más vendido del mercado. Y es que es un wing que tiene bastante potencia, pero no es lo suficientemente grande como para molestarnos al tocar las puntas. Ya depende si vamos a ir a tener un wing o dos wings, cambiaríamos esta decisión. Pero digamos que esos 5 metros es un buen punto de partida. Si somos un poco más pesados, nos podemos ir a 6. Si además somos altos, nos podemos permitir ese 6, ¿no? Porque ganamos un poco de altura de cara a que no nos toquen las puntas. Si vivimos en un sitio con más viento, bajaríamos igual 1 metro. Entonces, esto hablo de si solo tenemos un wing. Si tuviéramos dos wings, podemos, digamos, tomar unos tamaños más en los extremos. Yo, por ejemplo, tengo una 3,5 para navegar con vientos más fuertes a partir de 18 nudos y una 5 para navegar con vientos flojos a partir de 10-11 nudos. Pero eso ya contando con que tengo cierto nivel y peso poquito, 70 kilos. Sobre wing sería un poco eso. Todas las marcas ofrecen el wing range, entonces ahí podéis ver más o menos en función de vuestro peso y vuestro nivel, ajustar para encontrar vuestro tamaño perfecto. Al principio recomiendo ir con solo wing y centraos en el viento más común que vayáis a tener, aunque si navegáis con vientos un poco diferentes, como me pasa a mí en Coruña, navego con normalmente viento flojo, pero a veces me bajo a Viana, a Tarifa o aquí a Fuerteventura y tengo un viento más fuerte, entonces bajaría un poco esa medida estándar, que en mi caso sería 5, y navegaría con una 4,5, que es con lo que he hecho cuando tenía un solo wing. Vamos a hablar del foil, que esta es la parte más complicada. Empezando por la tabla, lo que nos tenemos que fijar es en el volumen. Ese volumen es lo que va a condicionar que salgamos antes o después al planeo. Y en esto hay que tener en cuenta nuestro peso y el viento, y el wing, por supuesto. Entonces, una regla más o menos general, porque no me puedo centrar en casos súper específicos, es si estás empezando, métele más o menos 40 litros a tu peso. Si ya tienes un nivel intermedio, podríamos estar hablando de meterle 10 litros extra a tu peso. Es decir, yo que peso 70, pues podría ir con una 80. En mi caso voy con una 75. Cuando ya tienes bastante nivel, te puedes permitir que esa tabla esté por debajo del agua, lo que quiere decir que su volumen es igual o inferior al peso, a tu peso. Los últimos modelos de Fanatec son un ejemplo de eso, o sea, son tablas que tienen poquísimo volumen, pero lo que pasa es que para eso necesitas un sitio con mucho viento y tener ya mucho nivel. Vamos a pasar al foil y vamos a empezar con el mástil. En otros tips ya he hablado un poco de esto, pero básicamente reglas. Nos vamos a centrar en el alto. Si estamos empezando, yo me iría a un mástil no muy alto, ¿no? Para que esas caídas iniciales no sean muy desagradables. Para mí 75 es una buena medida para empezar. Menos me parece que reduce mucho el rango de maniobra que tienes y al principio es muy normal que subas y bajas constantemente. Entonces, con un mástil más corto posiblemente se nos saldría tanto antes o nos tocaría el agua. Cuando ya tienes cierto nivel, intentaría subir un poco más esa altura. Nos va a permitir navegar con más ceñida, con la tabla más inclinada, con mar más choppy, empezar a coger olas y si empezamos a saltar, tener un poquito más de rampa, ¿no? De despegue. Yo, por ejemplo, navego en el 82. Si tu objetivo está en ir rápido, ir con mar súper picado y coger olas un poquito más grandes, te puedes subir un mástil de 90. La desventaja del mástil de 90 es que el calado se va a reducir, ¿no? Entonces la entrada en el agua va a ser un poco más costosa y si navegas en spots con poco calado puede llegar a ser un problema. Pasando al fuselaje, normalmente las marcas ofrecen 2-3 largos. Un fuselaje más corto te va a dar más agilidad, más maniobrabilidad.
y de cara al freestyle viene bastante bien sobre esa rampa, ¿no?, de despegue. Un fuselaje un poco más largo lo que te va a dar es más estabilidad, y esto va a ser muy útil cuando vamos rápidos, ¿no?, tener un foil menos, digamos, reactivo, ¿no?, sino que sea un poquito más estable, y cuando estamos empezando, ¿no?, que esos giros sean un poco más continuos y no tengamos tanto movimiento. El que yo llevo es 68, digamos la siguiente medida sería la 78 en el caso de Fanatic, con un fuselaje más estable, y luego tenemos una medida normalmente mucho más arriba que está más orientada a windsurf. Sobre el ala trasera poco que decir, la verdad que normalmente las marcas ofrecen esa ala en relación a la decisión que hayas tomado con el ala delantera, que es la importante. Lo suyo es nada, combinar, pues si esta es una high aspect, que la trasera sea una high aspect, y eso las marcas directamente te van a ofrecer ese kit. Llegamos a la parte casi más importante del foil, que es el ala delantera. Este ala es la que va a condicionar que salgamos antes o después al planeo. Un ala más grande nos va a permitir eso, con menos velocidad, levantar el foil. Pero lo que nos vamos a encontrar es con que es un poquito más lenta. Una ala, por el contrario, más pequeña, va a tardar más en levantarse, pero luego nos va a dar algo más de velocidad a punta. Sobre high aspect, low aspect, yo para wingfoil no lo dudaría, tiraría por alas high aspect. Son más rápidas y son muy buenas en el pumping. A no ser que vayamos a surfear olas muy lentas, no me iría a una ala low aspect. Digamos que las alas low aspect están más orientadas a surf y subfoil, y las alas high aspect han llegado al wing para quedarse. Por último, podríamos, en cuanto a hablar de tamaños, estás empezando, pesas bastante y el sitio donde navegas tiene poco viento, vete a un 2000 o a un 1750 si cualquiera de estos condicionantes es un poco inferior. Si no, también esto es personas que vengan nuevas al deporte y que no hayan hecho foil antes. Si ya tienes cierta experiencia, como fue mi caso, que venía de kitefoil, empecé con un ala de 1500 y la verdad que me fue perfecto. Un amigo mío que pesa más o menos como yo, no venía de ningún deporte de viento y ya empezó con un 1500 sin tampoco mucho problema. En Coruña también, eso, un sitio con poco viento. Cuando ya vayamos avanzando, podemos ir bajando esa superficie, buscando esa velocidad y esa agilidad. Yo ahora mismo estoy yendo con un 1250 e incluso me podría permitir un 1000. Pero la verdad que un ala un poquito más grande te va a funcionar mejor para esos downwinds o días de surfing. En cambio la pequeña puede ser muy buena para correr o para freestyle, teniendo eso, menos peso, más velocidad para esa rampa. Y esto sería un poco lo que os puedo contar como normas generales para tomar esa decisión de qué tamaño de wing coger, volumen de tabla y diferentes especificaciones del foil. Este ha sido mi tip sobre cómo elegir tu material. Espero que te sirva.